Hoy vamos a comenzar viendo todo lo que serían casos prácticos de IMPO, ¿sí? Son todos mini casos, son cortitos, los vamos a barrer rápido porque está resuelto. Acá también la recomendación al examen es si ustedes tienen una base prearmada, ya se ahorran de estar escribiendo todos los datos, ¿sí? Van a ver que las bases son las mismas. De hecho, hasta pueden usar todo lo que vemos hoy, se los voy a mandar en Excel. Todos los ejercicios que estamos viendo ahora los van a tener enviados, subidos mañana a la página en Excel, ¿sí? Con lo cual, inclusive con los enunciados y demás. Ahí van a ver también en las propias fórmulas cómo salen los cálculos, si alguien tuviera alguna duda de cálculo, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, vayan consultando porque hoy muchas de las cosas que vemos las vemos hoy y no hay alternativa de otra clase. Como habíamos repasado la clase pasada, chicos, lo primero a tener en cuenta cuando yo tengo que empezar un ejercicio es pensar cuál es el origen de la importación. ¿Por qué? Porque en función al origen puedo llegar a tener algún beneficio aduanero. ¿Qué quiere decir un beneficio aduanero? Que quizás en función al origen, ejemplo, Mercosur con certificado de origen, no me van a cobrar ni derechos ni tasas. ¿Sí? Segunda pregunta, la calidad de la importación, si es definitivo o temporal. El 99% de los casos lo vamos a hacer definitiva. Hoy vamos a ver un caso de una importación temporal para ver qué debieran hacer si existiese una importación temporal. El otro elemento es el tipo de bien a importar, ¿sí? Y el fin, la finalidad de la importación. Si el tipo de bien es un bien de uso, en realidad desde el punto de vista fiscal voy a tener algunas particularidades, por ejemplo, el IVA del 10,5. Ahora bien, sí me importa cuál es el fin, porque si bien yo puedo importar un bien de uso, si ese bien de uso lo destino a reventa, en realidad va a ser pasible de IVA percepción, ganancia, percepción de ganancia, percepción de ingresos brutos, ¿sí? Mientras que si ese bien de uso yo lo voy a estar utilizando desde el punto de vista de un equipo que lo incorpora a mi proceso productivo, es un bien de uso que se queda en la planta, ¿sí? Una maquinaria que la voy a estar utilizando en el proceso productivo, en realidad esa maquinaria o ese equipo, al ser de consumo para la empresa, en definitiva, va a tener beneficios fiscales. Esto quiere decir que yo solo voy a estar aplicando el IVA general del 10,5%, está exento de percepción de IVA, está exento de percepción de ganancias, está exento de percepción de ingresos brutos. Y eso igual en las exenciones, en el marco teórico lo tienen también. Tienen que conocer bien toda esa parte del marco teórico de cómo funciona cada uno de los impuestos. A su vez, si es un bien de capital, también tengo un beneficio aduanero, donde no me van a estar cobrando tasa de estadística. Sí me van a cobrar derechos, pero seguramente el derecho que me cobran va a ser muy bajo. En función a la condición del importador, el importador en general va a ser un responsable inscripto en todos los impuestos. Si es un responsable inscripto, en realidad no va a tener ningún beneficio particular, salvo las particularidades de origen o el tipo de bien que yo estoy importando, pero en principio un responsable inscripto, si tuviere saldos de libre disponibilidad y hizo las gestiones para algún certificado de no percepción, tanto de IVA o un certificado de no percepción de ganancia o un certificado de no percepción de ingresos brutos, cada certificado se tramita individualmente y recuerden que esos certificados tienen una vigencia. Es importante que al momento de gestionar la importación, ese certificado esté vigente, ¿sí? La alternativa es que sea un consumidor final
o un monotributista, si la importación la hace un consumidor final o un monotributista, tengo variaciones desde el punto de vista fiscal, donde el consumidor final va a tener 21% de IVA, no va a tener percepción de IVA, va a tener percepción de ganancias por el 11% y no va a tener percepción de ingresos brutos. Si una importación tuviese que estar impactada por impuesto interno, ¿sí? Que como vimos impacta a algún producto, eso para ustedes va a ser simple porque le va a aparecer en el mismo enunciado tanto el valor que se cobra como si tiene o no impuesto interno. Si no dice nada, no tiene impuesto interno. Y siempre lo que se va a pedir es el total de erogación de fondos, es toda la plata que va a tener que necesitar desde el punto de índole financiero para hacer frente a esa importación y el costo de la importación, que va a ser el valor por el cual yo voy a estar cargando esa importación a mi costo, ¿sí? Ahí, lógicamente, no se consideran todos los créditos fiscales que surgen de el IVA, la percepción de IVA, la percepción de ganancia, la percepción de ingresos brutos y todos los créditos fiscales que se cobren en las operaciones locales. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que acabo de decir, chicos? No, profe. No, profe. Perfecto. Después, bueno, el formato normal, parto del valor FOB, flete internacional, CFR, costo y flete. Sobre el CFR se aplica el 1% del seguro internacional para formar la base CIF, que es pasible de derechos y tasas. Recuerden que yo siempre tengo que comparar el 1% que me define aduana versus mi valor real, que puede ser superior o inferior, y voy a hacer un ajuste del seguro al final del ejercicio. Sí, los derechos pueden ser a valor en específico, las tasas pueden ser estadística, comprobación de destino, equiparación de precios. Llego a la base imponible, esta base imponible en realidad va a ser la base sobre la cual voy a estar aplicando la parte fiscal, el IVA, la percepción de IVA, la percepción de ganancias, la percepción de ingresos brutos, y para el impuesto interno, recuerden que se recalcula una nueva base imponible. No se aplica sobre la misma base que aplico el resto de los impuestos. Y después puedo tener, aunque me lo digan o no, siempre voy a tener los $10 del SIM y el escaneo y digitalización, los $28, pero discriminando el IVA y todo el resto de gastos operativos que me mencione el ejercicio, otros costos locales y el más menos del ajuste del seguro. Y eso me va a dar el total de erogación de fondos, que en definitiva es lo que vamos a estar buscando en la mayoría de los ejercicios. Toda esta estructura, chicos, se va a repetir en la mayoría de los ejercicios. Ahora lo vamos a ir viendo, así como vimos un par de ejemplos en la clase pasada. Pasamos a distintos ejercicios, ¿sí? Calcula el costo de la importación y erogación de fondos de la siguiente operación. Equipos de audios, destino reventa, origen Corea, cantidad 5.000, valor FOB $150 cada uno, derechos 15%, seguro real 1,1%, flete marítimo acá debiera decir 1,1% respecto de qué, ¿no? Acá vamos a suponer que este 1,1% es respecto de CFR. Lo pongo para que quede claro, pero tendría que decir la base, ¿no? Flete marítimo, $5.000. Honorario despachante de aduana, $100 masiva. Flete interno, $80. Una factura de monotributista. El SIN, $10. Tasa de comprobación de destino, 2%. Operación efectuada en la provincia de Buenos Aires. Es inscripto en convenio multilateral
y es responsable inscripto en IVA, con lo cual me están diciendo que esta importación la está haciendo un responsable inscripto, y presenta un certificado de exención de impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Vamos a la resolución. Acá me está dando todos los datos en dólares, si me los da dólar, peso. Recuerden que, salvo que se indique lo contrario, vamos a utilizar valores nominales como si fuera todo la misma moneda. El objetivo acá no es complicarlo con tipo de cambio. Sí vamos a ver un ejercicio para que lo vean, ¿sí? Con una variación de tipo de cambio, que es lo que tendrían que tener en cuenta, pero nada, es un tema más que nada de cálculo numérico. El objetivo acá es que tengan en claro los conceptos que tenemos que aplicar en la IMPO desde el punto de vista fiscal y aduanero, ¿no? Y los cálculos finales. Entonces, siempre es importante definir el origen, el tipo de bien o el tipo de operación que yo estoy teniendo, ¿sí? Acá el origen es Corea, cuando con Corea no tengo ningún beneficio fiscal. El tipo de bien o la importación es de reventa. En principio, cuando yo tengo reventa no tengo ningún beneficio fiscal, ¿sí? Con lo cual, con el origen y con la reventa, a priori no tengo ningún beneficio fiscal ni aduanero, ¿sí? Después podría llegar a tener algún beneficio aduanero, como es en este caso, perdón, algún beneficio fiscal, como es en este caso, cuando me dice que hay un certificado de exención de ingresos brutos. Pero para que aplique este beneficio fiscal tiene que estar explícitamente expresado en el enunciado. Entonces, armamos el valor FOB, 750.000 se forma por los 5.000 más los 150, 5.000 unidades por 150 de valor unitario. Ahí tengo los 750.000. Aplico el flete, que es de $5.000, y en definitiva me da un CFR de 755. Acá lo que voy a estar incorporando es el 1% del seguro, el 1% del CFR. El costo real era del 1,1, con lo cual voy a tener que hacer un ajuste de el 0,1%, ¿no? Que es la diferencia, que después lo vamos a ver al final cómo se ajusta. Pero para armar la base CIF, solo aplico el 1% del CFR. Eso me da 762.550. Como dijimos antes, no tengo ningún beneficio en este caso, con lo cual voy a estar aplicando 15% de derechos, el 3% de tasa de estadística y el 2% de la tasa de comprobación de destino, que en este caso me lo dice explícitamente. La tasa de comprobación de destino y la tasa de equiparación de precios, si no me lo dice explícitamente el enunciado, no lo considero. La tasa de estadística, lo diga o no lo diga el enunciado, si corresponde, la tengo que considerar, y recuerden que esta tasa estadística es 3% con un tope que es de $150.000 y un mínimo que era de 1.800, eso lo tenían en la parte también teórica, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos van a ver que impacta el 3% directo, ¿sí? Pero tengan en cuenta el mínimo y tengan en cuenta el máximo que se tiene que estar aplicando. En algún caso, vamos a ver algún caso con el máximo más adelante. Bueno, aplico estos porcentajes de índole aduanero, derechos y tasas, y llego a una base fiscal de 915.060. Esta base fiscal, como dijimos recién, que era reventa, en realidad le debiera aplicar el 21 de IVA general, el 20% de percepción de IVA, el 6% de percepción de ganancia y el 2,5% de percepción de ingresos brutos, salvo que existiere algún certificado vigente de
alguno de estos impuestos. Acá me está diciendo el enunciado que presenta un certificado de exención de ingresos brutos, con lo cual ese dato no lo considero. Después a todo lo demás le calculo el 21, el 20 y el 6. Llego a un acumulado de 915 más 430, 078, y acá empiezo a ver los datos locales que tenía. Tenía honorario de despachante de aduana, 100 más IVA, con lo cual 100 y 21 de IVA. Flete interno era 80, como me lo facturó un monotributista, el monotributista no discrimina IVA, con lo cual pongo el valor de 80 sin considerar ningún IVA. Voy a considerar los $10 del SIM y los $28 del escaneo de digitalización, discriminando el IVA, 23,14 y 4,86. Por otro lado, el ajuste de el seguro internacional, que en realidad tengo que hacer un ajuste del 0,1%, ¿sí? O del 1 por 1000, como quieran llamarlo. En realidad, el 1 por 1000 de 755.000 me va a dar 755, y obviamente acá va a estar sumando porque es mayor el real que el que yo había tomado según me exigía la aduana, ¿sí? Bueno, recalculo los gastos locales, me da 9,94, sumo todo, 915 más 430, 078 más 994, y me da el total de erogación de fondos. A la hora de calcular el costo de la importación, parto de la base imponible, 915,060, le voy a sumar los 100 del honorario despachante de aduana, los 80 de flete interno, el 7,55 del ajuste del seguro, los 10 del SIM, más los 23,14 del escaneo de digitalización, y créanme que esa sumatoria les da 916,028,14. Es ¿Alguna duda decir, con este todos los ejercicio? valores, profe, es decir, todos los valores menos los IVA. Obviamente. Y partí siempre de la base imponible, que hasta la base imponible, la base de impuestos, digamos, todo lo que es la sumatoria de CIF más derecho y tasa, eso es todo costo, ¿sí? Por eso siempre Bien, partís de la base imponible, de lo, bien. de lo que te dé. No consideras los créditos fiscales, tanto los que se generan a partir de la importación, como los propios que se dan localmente. ¿Estamos, chicos? ¿Duda? Los ejercicios que tengan de IMPO son los que no se pueden equivocar, chicos. Ahí en todo lo de IMPO donde tienen que sumar el 100% de la nota en cuestión para esos ejercicios, ¿sí? Porque las variables son muy pocas, tienen que tener las alternativas que puede llegar a haber. Nosotros hoy vamos a agarrar todas las alternativas, después te puede venir un mezcladito, pero con las alternativas que estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a otro ejercicio. Determine el costo de erogación de fondos de una importación de 50 máquinas, ¿sí? Que en definitiva son bienes de uso. Abrochadora ya lo define como bien de uso, para utilizar en el proceso productivo, provenientes de Canadá, valor FOB 350 pesos, dólares, da lo mismo, ¿sí? 350. El costo del flete aéreo es 2.500 y el seguro es de 0,5 masiva. Cuando me dice masiva, recuerden que el IVA es local, ¿sí? No, no, acá. La aduana determinó una tasa de equiparación de precios de 1.500 por el total de las máquinas. Se pagan derechos del 15%, derecho específico 10 pesos por kilo. El flete interno es de 100 pesos masiva. Si excede los 200 kilos, se cobra 5 pesos por cada kilo adicional. Cada equipo pesa 7 kilos. El importador es responsable inscripto en IVA. Se paga 60 días mediante carta de crédito.
la tasa mensual para esa carta de crédito del 2%, comisiones 50 masiva, y se deberá pagar 150 al despachante de aduana que es monotributista. La empresa decidió, bueno, un dato que no lo considere. Este dato lo vamos a ver qué hubiera pasado, ¿no? Vamos a considerarlo. Esto como una pregunta adicional, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la empresa decidiera pero eso después lo vemos. Esta es una pregunta adicional, ¿sí? Después vemos qué hubiera pasado. Vamos a la resolución. Canadá, no tengo ningún convenio aduanero, con lo cual en principio le cabe todo lo que corresponda de derechos, tasa y demás, en función al origen de la IMPO, ¿sí? Un bien de uso que en realidad acá es un bien, cuando tenemos un bien de uso para uso propio y estamos hablando de equipo y demás, lo podemos considerar un bien de capital. Cuando nosotros tenemos un bien de capital, yo voy a tener beneficios fiscales que no me va a tener que estar impactando la tasa de estadística, y voy a tener particularidades aduaneras donde me van a estar cobrando un IVA del 10,5 y no me van a cobrar percepción de ninguno de los impuestos, ya que es para uso, ¿sí? Esto que ahora lo vamos a ver resuelto, lo importante es cuando ustedes estudien y demás, que ya viendo el tipo de bien y el origen, ya mentalmente hagan este razonamiento que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Porque esa es la forma en que no se van a equivocar, ¿sí? Si usted agarra y dice, ay, a ver, vamos a ver qué, a ver. No, no. Esto lo tienen que tener clarísimo, chicos, porque las variables son muy pocas las que tienen que considerar. Entonces lo tienen que tener clarísimo de acuerdo al bien y de acuerdo al origen, qué es lo que debiera ocurrir, ¿sí? Entonces ahí después lo van desarrollando. ¿Estamos? Entonces, valor FOB tenía 50 máquinas a 350 cada una. En realidad me va a dar un valor FOB de 17.500. El flete es de 2.500. Esto me da un CFR de 20.000. ¿Sí? Yo tengo que aplicar el 1% sobre el CFR para armar la base CIF. ¿Sí? Con lo cual el 1% del CFR es 200, lo cual me daría un CIF de 20.200. ¿Sí? Respecto de los derechos, en este caso, tengo derecho mixto. Tengo un derecho ad valorem del 15% y tengo un derecho específico de 10 pesos por kilo. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer el comparativo del ad valorem respecto del específico. Cuando yo tenía esa situación, cuando tenía un ad valorem específico, ¿cuál debiera tomar? Pregunta. El de mayor valor. Siempre el de mayor valor, el que pague más a aduana, ¿sí? Siempre el de mayor valor. ¿Está? Si tengo ad valorem específico, siempre el de mayor valor. Y el ad valorem, como siempre, tomo el 15% de la base CIF, ¿sí? En este caso, el 15% de la base CIF, que es 20.200, me da 3.030, ¿sí? Para armar el específico, yo tengo que armar los 10 pesos, que es lo que me cobran por kilo, por 7 kilos, que es lo que pesa cada equipo, por 50 equipos, ¿sí? 50 por 7 por 10 me va a dar el valor del específico, ¿sí?
7 kilos que pesa cada equipo, por las dudas, si alguien no lo identifica, está acá en el enunciado, ¿sí? Ahí se los marco, 50 máquinas, y el específico me lo define también el enunciado, 10 pesos por kilo. Entonces, yo en definitiva, la multiplicación, 10 por 7 por 50, me da 3.500. 3.500 es mayor que 3.030, con lo cual voy a considerar el derecho específico de 3.500. Tasa de estadística no paga por ser un bien de uso, un bien de capital, y me da el dato de una tasa de equiparación de precios. Recuerden que esto solo se da cuando la aduana tiene un valor de referencia de los bienes y pareciera que estoy haciendo una compra subvaluada. A los efectos del ejercicio, si aparece, ustedes lo toman, y si no, no toman nada. ¿Sí? Considero los 1.500 de equiparación de precio. Esto me daría un total de 25.200 como base imponible. ¿Sí? Esta base imponible, como dijimos antes, al ser un bien de capital, un bien de uso, solo le impactaría el IVA con una tasa reducida del 10,5, y no tengo que aplicar ninguna percepción justamente por ser un bien de uso, bien de capital. Con lo cual, solo estaría, desde el punto de vista fiscal, impactando 2.646. Luego vamos a los costos locales. Por un lado tengo el honorario del despachante de aduana, que es monotributista, no discrimino IVA, 150 directo. Las comisiones bancarias, que eran 50 pesos más IVA, 50, y el IVA de 50, 10,5. Los intereses por carta de crédito, ¿sí? Este interés por carta de crédito normalmente se aplica sobre la base FOB, ¿sí? Y yo voy a tomar la carta de crédito es 2% mensual, es a 60 días, con lo cual voy a estar tomando 2 meses, es el 4%, ¿sí? Y sería el 4% por 17.500, que es la base de FOB, ¿sí? 0,02 por 2, que serían los 60 días, ahí llegó el 0,04%, y lo impacto sobre 17.500, y ese sería el interés de la carta de crédito. Acá no me está indicando si tiene IVA o no. Realmente, si le hubiéramos sumado el 21% directo de esto, estaría perfecto también. Si no me lo indica y alguien no lo pone, está bien también. ¿Sí? Lo normal es que este interés de carta de crédito seguramente tendría que tener un IVA correspondiente. ¿Sí? Acá no lo dice el enunciado, no lo pusimos. Si alguien lo incorpora, está perfecto, ¿no? Que sería el 21% de 700. El ajuste del seguro lo tengo que llevar a real, ¿sí? El real es el 0,5% del CFR. Lógicamente, el 0,5 de 20.000 me va a dar la mitad, ¿no? Por eso me hubiera dado 100 de seguro. Como yo tomé 200, acá hago un ajuste negativo en 100 pesos, ¿sí? Y por otro lado, tengo que estar aplicando el IVA sobre el flete internacional. Este IVA del flete internacional, en realidad lo tengo que hacer sobre el valor real. Por eso es 21, ¿sí? Pues yo lo voy a estar cobrando sobre la base 100, que es la base real. Después tenemos el flete, ¿sí? Interno, que es 100 más IVA, ¿sí? El flete interno sería 100, más el excedente del flete. En este caso, si excede los 200 kilos, ¿sí? Se cobra 5 pesos adicional. En realidad, los equipos pesaban 350 kilos, esto es 7 kilos cada equipo, lo que habíamos calculado antes, por 50 me da 350 kilos, ¿sí? Eso lo calculamos en el específico. 350 menos 200 me da 150 kilos de excedente.
esos 150 kilos de excedente los voy a multiplicar por el valor que me pide por cada kilo adicional, serían 5 pesos, con lo cual esto me estaría dando 750. ¿Sí? Acá tenemos 350 menos 200, ¿no? De cómo surgen los 150, lo multiplico por 5. Voy a calcular el IVA, tanto de los 100 como de los 750, por eso hago 850 por 0,21 y me da un IVA de 178,50. A eso le sumo el SIM y el escaneo de digitalización, discriminando el IVA para el escaneo de digitalización, y ya tendría la totalidad de mis costos locales, ¿sí? Y ahí armo el total de erogación de fondos, que va a ser, en este caso, la sumatoria de 25.200 más 2.646 más 1.898. Eso me da los 29.744. Y el costo de la IMPO, parto de los 25.200 y a eso le voy a sumar los 150 de honorario despachante de aduana, 50 de comisiones, 700 del interés de carta de crédito, le resto el ajuste del seguro 100, le sumo 100 del flete, 750 del exceso del flete, los 10 de SIM, más los 23,14 de escaneo y digitalización, y llegaríamos a los 26.883,14. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? ¿Hasta acá? Yo me mezclé un poco con la última parte de todos los IVA de flete, como que no entendí dónde salió en el IVA flete internacional y el IVA flete de 850. El IVA Como que flete vi internacional lo tenés acá. Que Ah, vos pensé que era solo el contrataste seguro. un seguro de 0,5 más IVA, ¿sí? Entonces, perdóname, acá está mal expresado, es IVA seguro internacional, ¿ok? Es el IVA del seguro, ok. Está, ¿Y el está, IVA flete abajo? este IVA flete es el local, es la sumatoria, es esto, surge de acá, ¿sí? Surge de esta parte, donde vos tenés Ah, 100 más IVA y en realidad lo que te van a cobrar de adicional de flete. ¿Sí? Tu fletero te está cobrando 850, 100, y si supera los 200 kilos te cobra un adicional de 750. ¿Sí? Con lo cual, tu fletero local te cobra 850. 850 por 0,21 te da listo. el IVA este. Ahora ¿Sí? sí, gracias. Sí, sí. ¿Está? ¿Alguna otra Profe, duda? yo me sumo a la consulta. El ajuste seguro que es negativo, ¿cómo sale? El ajuste que es negativo, vos tomás acá el 1% del CFR y te da 200. ¿Sí? En realidad tu seguro real es el 0,50 del CFR. El 0,50, si vas de 0,50, 0,5%, ¿no? 0,5% de 20.000 te da 100, ¿sí? Como vos cargaste 200, en realidad tu verdadero seguro que estás pagando es 100, con lo cual vos 200 menos 100, 100, lo tenés que llevar a valor real, ¿sí? Por eso le restás Ok, 100. sí, sí, sí. No, no había entendido por qué era el negativo. Ahí está, listo, profe. Acordate, Gracias. cuando es menor tu real que lo que cargaste, siempre va a ser negativo. Cuando es Ujú, mayor, siempre va a ser positivo. ok. El caso anterior era positivo, en este caso negativo. ¿Estamos, chicos? Sí, estamos, ¿Alguna otra estamos. duda? Pasamos a... Profe, Sí, dale, lo molesto una más. dale, sí, por supuesto. ¿Por qué en IVA de flete internacional es de 21 pesos? No, no, Y, está mal, está mal. Acá dice, recién lo dije, esto está mal, sí, sí, pero me perdí por es eso. IVA seguro internacional, no Ok, es IVA listo. flete internacional. Acá, donde dice flete, tiene que decir seguro internacional. ¿Sí? Ok, gracias. Está mal expresado esto. Vamos a otro caso. ¿Sí? Importación de vino Syrah desde Australia, Esworth 80.000, flete interno 400, flete interno en origen, 400, manipuleo de carga en origen 150, impuesto interno 9%, flete internacional
3.500. El impuesto interno es en destino, cuando llega acá. No en origen. Flete internacional, 3.500. Seguro 1% de CFR. Ahí ya me quedo tranquilo porque no tengo ajuste. Arancel, $10. Gasto de despacho y otros, 500 más IVA. Se presenta un certificado de no retención de IVA. Derechos 4%. Flete en destino, 500 por camión más IVA. Se utilizan 3 camiones. ¿Sí? Entonces, vamos a lo mismo. Objeto de la IMPO es reventa. ¿Sí? Y el origen es Australia. En principio, por el origen no tengo ningún beneficio aduanero, ¿sí? Por el origen Australia. Y cuando yo tengo una reventa, a priori le correspondería todos los impuestos, ¿sí? No tengo ningún beneficio por reventa. Correspondería en una situación genérica el 21, el 20, el 6 y el 2,5, ¿sí? Salvo que tuviese explícitamente algún certificado de no retención o no percepción vigente. ¿Sí? Si no me dice la palabra vigente, asuman que es vigente. Si a mí me dan fechas y en definitiva la fecha de la importación difiere de la vigencia del certificado, ese certificado no está vigente. ¿Estamos? Bueno, acá tengo un export, ¿sí? 80, con lo cual tengo que llegar al FOB, ¿sí? Le tengo que estar cargando los costos de flete interno en origen más el manipuleo en origen, que son 400 más 150. Le incorporo los gastos en origen, 550, lo que me lleva a una base FOB de 80.500. El flete internacional, 3.500, era dato. Armo un CFR de 84.050. El 1% de 84.050 me da 840,50, ¿sí? Que eso sería mi base CIF. Acá no voy a tener ajuste del seguro, ya que mi asegurador me cobró también el 1% sobre CFR. Los derechos de importación voy a estar impactando con el derecho de importación, que en este caso era un derecho del 4%, y la tasa de estadística es del 3%, ¿no? La genérica. Con lo cual, tengo el valor de derecho 3.395,62 y tasa de estadística del 3%, 2.546,72. Esto me da una base imponible de 90.832,84. Como dijimos antes, a priori, al ser reventa, correspondería todos los impuestos, pero acá me dice que tengo un certificado de no percepción o retención de IVA. Tengan en cuenta, chicos, que siempre el certificado de no percepción o retención de IVA siempre impacta exclusivamente en la percepción. El IVA general corresponde siempre, ¿sí? El IVA general del 21 o el particular en algún caso cuando es bien de uso o de algún bien específico del 10,5, ¿sí? Va siempre. Nunca va a estar impactado por ningún certificado. Los certificados impactan siempre sobre la percepción, ¿sí? Entonces, sobre la base imponible, aplico el 21%. No aplico el 20 de IVA justamente porque existe un certificado de no retención. Aplico el 6% de percepción de ganancia y aplico el 2,5% de percepción de ingresos brutos. Acá en este ejercicio tengo la particularidad que hay impuestos internos. El impuesto interno, en este caso, del 9%. Recuerden, cuando yo tenía un impuesto interno, tenía que armar la nueva base imponible a ese 9%. ¿Cómo se armaba la nueva base imponible? Partía de la base imponible actual, la incrementaba en un 30%, esto es, la multiplico por 1,30, y la incrementaba en 1 más la TEA. ¿Cómo llegaba la tasa a la tasa TEA? Dividiendo la tasa que conozco actualmente
sobre 1 menos la tasa actual. La tasa actual es del 9%, sobre 1 menos ese 9% me queda 9 sobre 91 o 0,09 sobre 0,91. Eso me va a dar una tasa de 0,989. Es fundamental, chicos, que cuando hablamos de porcentajes, siempre estemos trabajando con 4 decimales, porque en realidad es el 9,89%. Si ustedes no trabajan con 4 decimales, acá les daría el mismo valor de 9. ¿Sí? Siempre trabajen con 4 decimales cuando recalculan tasa y cuando están viendo la parte de impuesto interno. Siempre trabajen con 4 decimales. ¿Sí? Entonces, me va a quedar para armar la base imponible los 90,832,84 por 1,30 por 1,0989. ¿Sí? Esa sería mi nueva base imponible, que lo multiplico por el 9% del impuesto por 0,9 y me estaría dando un impuesto interno de 11.678,50. ¿Sí? A eso le voy a estar incorporando los gastos de despacho y otros, 500 más IVA, 500 el IVA sobre este gasto de despacho es 105, flete interno, eran 500 por camión, uso 3 camión, con lo cual es 1.500 pesos, el IVA sobre este 2.500 es 315 y a eso le aplico el SIM de $10 más los 28 de escaneo y digitalización. ¿Sí? Y ahí tengo el total de erogación de fondos de 131.765,02. El total de costo lo estoy abriendo en dos, porque en un caso estamos incorporando el impuesto interno y en otro caso lo estamos poniendo sin considerar el impuesto interno. ¿Por qué lo abrimos en dos? En realidad el impuesto interno se va transfiriendo de etapa en etapa y yo lo voy discriminando ese impuesto, ¿no? Lo voy trasladando de etapa en etapa por separado y en definitiva lo paga el consumidor final. Se va trasladando al consumidor final. Depende del criterio. Hay algunos que cuando arman el costo toman el valor del impuesto interno. En general, yo no soy partidario de esa opción, ¿sí? Porque en definitiva ese impuesto interno se va a ir trasladando por fuera del valor del producto, ¿sí? Y se va a ir trasladando cada vez que yo comercialice o revenda el vino, ¿sí? Voy a poner mi valor de factura y el impuesto interno lo voy a ir sacando en la medida que vaya vendiendo, con lo cual yo no lo incorporaría dentro del costo. Para mí tendría que tomar 92.865, pero pueden encontrar alguna bibliografía en algún lugar que se incorpora, ¿sí? Es una incorporación temporal porque después, en la medida en que yo lo voy vendiendo, lo voy descargando, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, chicos? Profe, le hago una consulta. Por Sí, supuesto. entonces, nosotros si no lo incluimos, estaría bien el ejercicio. Cuando O hay que armás poner las dos cuando opciones. armás el costo, no, está bien, si Sí, no lo incluís está bien. Sí, sí. digamos que estaría verdadero el ejercicio. Sí, si vos ponés 92.865 está ok. ¿Está? Pero si alguien, no sé, está trabajando, donde trabaja, lo consideran porque después lo van trasladando, no pasa nada tampoco, chicos. ¿Sí? No tenés que poner los dos. Elegí uno solo. Y si querés quedar bien conmigo, elegí el segundo. Pero si elegís el primero, no pasa nada. ¿Está? Acá tienen dos opciones. ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Ninguna duda con este ejercicio? Pasamos a otro. Acá tenemos un caso distinto que es un bien de uso para reventa. ¿Sí? Un bien de uso para reventa. ¿Está? El origen es Brasil. El valor FOB 2.800, seguro internacional
1% del CFR, flete internacional 12.000, derechos 3%, se presenta certificado de origen, la alícuota de IVA es 10,5, no tendría por qué decírmelo, ¿sí? Acá es bueno y me lo dice, es un dato que casi nunca va a aparecer. El importador presenta un certificado de no retención en impuesto a las ganancias, gasto despachante de aduana en destino, 1,5 sobre el valor CIF, es monotributista, gasto bancario 1,8 sobre el FOB, masiva, con un mínimo de 150, y, bueno, reitera que presenta certificado de origen. Bueno, acá dos temas. Primero, origen Brasil, con certificado de origen, ya sé que es Mercosur y que tengo beneficio aduanero, ¿sí? Por otro lado, el beneficio aduanero es que no voy a estar pagando ni derechos ni tasa de estadística. Por otro lado, tengo la situación de un mercadería para reventa, pero un bien de uso. Recuerden que el bien de uso siempre va a tener un IVA diferencial del 10,5. Pero como es reventa, en realidad le cabe la percepción de IVA, percepción de ganancias, percepción de ingreso bruto. Salvo que tuviere algún tipo de certificado vigente de no percepción de alguno de los impuestos, ¿sí? Como es en este caso. ¿Estamos? Bueno, calculamos el valor FOB, ¿sí? Serían 5.000 equipos por 2.800 cada uno. Esto me da 14 millones de dólares. En este caso, el flete 12.000, con lo cual estoy en una base de 14.012, ¿sí? El seguro internacional, 1% del CFR, 140, 120, y me da una base CIF de 14.152, 120. Acá, como presentó certificado de origen y es Mercosur, la base CIF es igual a la base imponible, ¿sí? Por ser un bien de uso, voy a tener un 10,5 de IVA general, ¿sí? Pero por ser un bien de uso cuyo destino es la reventa, en realidad le corresponde la percepción de IVA. Lógicamente, la percepción de IVA del 10,5 va a ser del 10. Así como la del 21 es del 20, la del 10,5, la percepción es del 10. Hubiese correspondido percepción de ganancia del 6%, pero al tener un certificado de no retención vigente, va a 0, ¿sí? Y corresponde el 2,5 de percepción de ingresos brutos, ¿sí? Eso me da un total fiscal de 3.254.987. Calculo el honorario despachante de aduana, que era el 1,5 sobre la base CIF, es el 1,5 de 14.152, 120. Esto me da 212, 281. Como es monotributista, no discrimina IVA. Calculo los gastos bancarios, que es el 2% de la base del FOB, perdón, el 1,8% del FOB, o sea, aplico 1,8 de 14 millones. Esto me da 252.000 y el 21% sobre ese valor es 52.920. Impacto con el $10 del SIM y $28 del escaneo y digitalización y llego a el valor de los costos locales, sumando base impuestos, más total de impuestos, más todos los costos locales, llego a un total de erogación de fondos de 17.924.347,40. El costo de la IMPO partiría de la base imponible, 14.152.120, sumaría los 212, 281,80 del honorario despachante de aduana, sumo el gasto bancario, 252.000, sumo el SIN, $10, sumo el escaneo y digitalización sin IVA, 23,14, y llego a un total de 14.616, 434,94. ¿Dudas con este ejercicio, chicos?
No, profe, ahí parecen bastante llevaderos, pero son como que te tenés que acordar de todos los términos de cada uno. O sea, Tenés que, en el resultado está, digamos que está fácil, pero hay que ver cuando tengamos el ejercicio cuando para hacerlo estudiando, solos. por eso, estudiando toda la base teórica, porque insisto, las particularidades son siempre las mismas. Tienen que ver Sí, con el origen, tiene que ver con el tipo de bien y a dónde es el destino. ¿Sí? Si ustedes sí. tienen claro esas variables que no son muchas, bueno, no se van a equivocar. ¿Sí? Profe, a mí me sigue confundiendo cuándo tengo que incorporar IVA o cuándo no al final del ejercicio. Ahí es cuando más me complico. Decime cuándo te complicás, en qué caso te complicaste. Acá, específico. No, en este, por ejemplo, no me compliqué porque, por ejemplo, en el anterior, el despachante sí había que sacarle el IVA y en este no, porque es monotributista. Bueno, Pero, justamente, siempre todo tiene IVA, te lo simplifico. Todos los costos locales tienen IVA, salvo que te diga que es monotributista, donde no tenés IVA, ¿sí? Y salvo el SIN, que sabes que es sin IVA. Todo lo demás tiene IVA. Si querés te lo simplifico, ¿eh? Y bueno, obviamente, gracias. el ajuste del seguro, obviamente es un ajuste del seguro, no tendría IVA, salvo que me diga que el seguro lo contrató localmente y hay un IVA local, ¿sí? Pero es simple, todo tiene IVA menos esas variables. Ok, ¿Está? ya, profe. Bueno, ahora vamos a ver el mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajar con el mismo valor CIF y demás. Memoricen los 14, 152, 120, porque ahí no cambia nada, hasta ahí, pero con dos opciones. Primero, que no tenga certificado de origen, ¿sí? Con lo cual, si yo no tengo forma de poder justificar que el origen es Brasil, en realidad tengo que pagar derechos y tasas, ¿sí? Tendría que pagar el 3% de derecho de importación y la tasa de estadística correspondiente. Profe, hago Y una consulta. dime, Si el origen es Brasil, como como dice en el enunciado, y no dice que presenta el certificado de origen, ahí sí tengo que considerar la tasa y el derecho. en un examen siempre Sí. te va a decir si tiene certificado de origen o Ujú. si no lo tiene por algún motivo, ¿sí? Te lo tiene que Bueno, decir el enunciado. Si el enunciado pero tiene una falla y no te lo dice, es ujú, beneficio pro estudiante, ¿sí? El que lo considera como Marcosur o no lo considera van a estar los dos bien, porque en realidad no te lo dice. ¿Está? bueno. O sea, si dice origen Brasil Si y hay, yo si no hay, tengo que sí, chicos, para yo ser no simple, tengo, si hay una duda en el enunciado y sí. la alternativa son dos caminos, van a ser Ujú. válidos los dos caminos. Por eso intento que no haya Bueno, dudas en el enunciado para que no tenga, salvo que se aclare en el momento de la presentación, porque nada, lo envié y me di cuenta después, chicos, más acá que me nada faltó tal porque eso, dato. claro, tocaría los derechos, Ahora, la tasa. ahora lo vemos. Justamente ahora vemos las dos alternativas, tranquila. Ahora vemos las Bueno, dos alternativas, no seas impaciente. Sí, ya lo vemos en 30 segundos. No quiero pasar a la pantalla para poner el marco teórico de lo que vamos a ver, para que no se dispersen con los números. Lo que vamos a ver ahora es, alternativa 1, no presenta certificado de origen. ¿Qué debiera ocurrir? Que obviamente tengo que pagar derecho y tasa, ¿sí? Supongamos que hicieron una triangulación, pasaron por Brasil y no tengo forma de justificar que el origen es Brasil, ¿sí? Pero el enunciado ahí dice, no presenta certificado de origen. Claramente, no lo presenta. Con lo cual, obviamente, cuando el enunciado dice, no presenta certificado de origen, tengo que pagar todo. Y vamos a ver una alternativa, ¿sí? Que es una alternativa que en realidad no se presenta temporalmente. ¿Por qué? Porque hubo un problema de papeles, ¿sí? Yo puedo demostrar o voy a demostrar que el origen es Brasil, porque siempre traigo estos de equipo de Brasil, el proveedor es brasilero, demuestro todo, pero al momento de pasar por aduana, por un problema de papeles, no recibí el certificado de origen.
¿Y qué ocurriría si se da esa situación? Que lo que vamos a ver es que lo que ocurre es que tengo que estar haciendo una garantía. La aduana me dice ok, pero dejamos una garantía hasta que vos me presentas el certificado de origen. ¿Sí? Vamos a ver el mismo enunciado con esas dos variables. ¿Estamos? Alternativa 1. Mismo enunciado, no presenta certificado de origen. Alternativa 2. No presenta temporalmente por tema de papeles, pero regulariza en menos de 30 días. Contrata un seguro de caución que nos cobra 1% de cobertura. A la izquierda tenemos la alternativa 1, ¿no? O sea, mismo dato del ejercicio anterior. Yo dije memoricen los 14, 152, 120, porque en realidad llego al mismo dato. 14, 152, 120. Me cobran derechos de importación del 3%, ¿sí? Que esto era dato también. Derecho de importación 3%, era dato, ¿sí? Me cobran derecho de importación 3%, y me debieran cobrar tasa de estadística 3%. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué acá no puse el 3% sobre la línea base? Hubiera sido 424.563. ¿Por qué? Porque el máximo de tasa de estadística es $150.000. ¿Sí? Entonces acá no voy a poner este valor, 424, sino que voy a poner el máximo de 150. ¿Sí? Acá, en este caso, supera el máximo, con lo cual va al tope de 150. ¿Sí? Y después me va a dar una base fiscal más alta. Obviamente, conceptualmente voy a aplicar el 10,5, el 10, no aplico el 6 porque existe certificado de retención, aplico el 2,5, pero como la base fiscal es más alta, lógicamente estos valores también cambian, ¿no? Numéricamente, porque yo lo estoy aplicando sobre una base de 14.576.000, cuando en el caso anterior era 14.152.000. O sea, la base se ve incrementada justamente por los derechos y las tasas, ¿sí? Que estoy cobrando. Y el resto es exactamente igual, ¿sí? Este subtotal de 517 es el mismo que habíamos calculado antes, ¿no? No cambia absolutamente nada. Va a modificarse el total de erogación de fondos y lógicamente se va a modificar el costo también, porque el derecho y la tasa forman parte del costo, con lo cual voy a haber incrementado el costo del caso anterior por 574.563,60 adicionales. ¿Dudas con alternativa 1, chicos? No. No, es todo lo mismo y agregándole los derechos y las tasas. Claro, ojo acá la particularidad que al tope, ¿eh? Claro, sí, 150 es el tiene el tope. tope. Por eso tengan en cuenta siempre en la tabla de... Justo De acá base, estaba a la base propósito imponible. 3% del derecho, ¿no? Para que vean la diferencia clara, ¿no? Que a pesar de que la tasa es 3%, se aplica al máximo. Tengan en cuenta los mínimos y los máximos, ¿sí? Porque después en el medio todo 3%. Bueno, vamos a la segunda opción. La segunda opción no difiere en nada en lo que sería este cálculo primero, ¿sí? Yo tengo el valor CIF, obviamente es el mismo, la base imponible es la misma porque no voy a estar pagando derecho y tasa, lo que voy a hacer, garantizo, ahora vamos a ver cómo se garantiza. La parte fiscal va a ser exactamente igual, porque no me cambió la base imponible de lo que teníamos en el primer ejercicio, 32.54.987. 32.54.987, y toda la parte local es exactamente igual, salvo que acá aparece un nuevo costo, que es lo que me cobra la compañía de seguro. Yo tengo un costo adicional de 7.700,15 más el IVA sobre ese valor. Ahora vamos a ver de dónde sale esto. 7.699,15. ¿Sí? 7.699,15. Vamos a ver de dónde sale, y esto es el incremental que yo tengo de costo. Y obviamente en el total de erogación de fondos tengo el incremental tanto del costo como
del IVA, ¿sí? Pero si no, es todo lo mismo. ¿Qué es lo que yo estoy garantizando? Yo voy a garantizar los derechos y las tasas, los derechos y la tasa que tendría que estar pagando, más todo el impacto fiscal sobre esos derechos y tasas, ¿sí? Y cuando voy a los impactos fiscales, en realidad a la compañía de seguro no le importa, yo tengo un certificado, no tengo un certificado, no le importa, me va a estar cobrando el IVA correspondiente, si sabe que el IVA es el 10,5 y el 10 porque es un bien de uso, me cobra ganancias, y no solo que me cobra ganancias, sino que cada vez que yo busco una caución, en realidad el impuesto a las ganancias pasa a ser del 11%. Siempre que yo tengo una caución, siempre que esté armando una garantía de caución, el impuesto a la ganancia es del 11% y el 2,5% de IVA. Ahí sumo los 574, 563, que es los derechos y tasa, más el impacto fiscal de 195, 390, 351, y en definitiva me da un total a caucionar de 769, 915,22. Como me cobra el 1% de este valor, esta caución me cobra el 1%, bueno, yo tengo un sobrecosto de 7.699 por 15. Esto yo lo pierdo, un costo que en realidad no recupero nada, es un sobrecosto que tengo en mi importación. Pero es preferible garantizar y tener este sobrecosto de 7.699 que decir, bueno, no garantizo nada y pago todo esto, ¿no? Que es mucho más. Con lo cual, ahí siempre la opción es garantizar. Lógicamente, a la compañía de seguro, para que me dé esa garantía, le tengo que demostrar que va a haber certeza de que es una importación que hago normalmente, que el proveedor es de Brasil. Digamos, tengo que darle certeza que es un problema de papeles, ¿no? Y de ese modo la compañía de seguro se queda tranquila y la aduana también por esta garantía. ¿Queda claro esta opción, chicos? Sí, Sí. profe. Sí. Bueno, pasamos a otro caso, ¿sí? Acá tenemos 30 máquinas envasadoras para reventa en el país, origen Inglaterra, ¿sí? Valor FOB 15.000, flete 18.000, seguro real 1,02, sobre CIF más un beneficio del 10%. El seguro paga IVA porque se contrata en mercado local, ¿sí? Acá me complican un poquito el cálculo del seguro, pero nada. Ahora lo vemos cómo sería, ¿sí? Del seguro real. Y me dice que se contrata localmente, con lo cual tengo un IVA. Derechos 8%, se pagan gastos bancarios 500 más IVA, honorarios 250, monotributista, SIN 10, digitalización 28, existe certificado vigente de no retención en impuesto a las ganancias y en impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Entonces vamos a la situación. Origen Inglaterra, nada, no tengo ningún beneficio por el origen de la IMPO. Son bienes de uso, pero son para reventa. Al ser un bien de uso para reventa, en realidad pierdo los beneficios. Los beneficios son cuando el bien de uso es un bien de capital, ¿sí? Que lo utilizo en el proceso productivo. Si no lo incorporo a un proceso productivo, nada, impacta con todos los impuestos y impacta con derecho y tasa también. La única variación que al ser un bien de uso, el IVA para los bienes de uso, el IVA general es 10,5, ¿sí? Entonces, obviamente, la percepción va a ser del 10%. Vamos a la resolución. Yo tengo 15.000 de valor unitario por 30 máquinas, me da un valor FOB de 450.000. El flete es de 18.000.
Con lo cual aplico un CFR de 468.000. Esto me da un seguro de el 1% del CFR de 4.680. Yo sé que después voy a tener que hacer un ajuste del seguro, porque en realidad me están cobrando otra cosa. Lo que me están cobrando es todo esto, ¿sí? Todo lo que dice este párrafo. Después lo vemos para hacer el ajuste a los efectos de continuar con el ejercicio. Yo sé que tengo que tomar el 1% del CFR y continúo. Incorporo 8% de derechos, incorporo 3% de tasa de estadística. Al ser reventa no tengo ningún beneficio de estos, ¿sí? Y obtengo la base imponible de 524.674,80. A esto aplico el 10,5 de IVA por ser un bien de uso, el 10% por ser la percepción sobre el 10,5 y el 6% de percepción de ganancia más el 2,5 de percepción de ingresos brutos no corresponden en este caso justamente porque tengo un certificado de no retención vigente para cada uno de estos impuestos, ¿sí? Con lo cual, el total de impuestos acumulado es 107.558,33. Vamos a los costos locales. 500 de gastos bancarios más IVA, 500 y el IVA 105, honorario de despachante de aduana 250, como es monotributista no discrimino IVA. Tomo los 10 de SIM, los 28 de digitalización, discriminando el IVA, 23,14 y 4,86, y hago el ajuste del seguro, ¿sí? El ajuste del seguro, en realidad estoy tomando este seguro real, lo estoy tomando por el CIF, la base CIF, que es 472.680 por 1,1, ¿sí? Porque me dice aplicado el valor, este seguro del 1,2, ¿sobre qué lo voy a estar aplicando? Sobre el valor CIF, ¿sí? Sobre el valor CIF más el 10%. Entonces yo parto el valor CIF, lo incremento en un 10%, ¿sí? Y a eso le aplico el 1,2%, ¿sí? Esto me daría un seguro real de 6.239,38. Acá tomo esto en total y le resto directamente el otro. ¿Podría sacar la diferencia? Sí, ningún problema. Lo que veo que acá no está incorporado, que tendría que incorporar, es el 21% de este seguro real, ¿sí? Después cuando le mando el Excel, se los mando corregido. El 1% de el 21% de este seguro lo tendría que tener acá dentro de los datos, ¿sí? Saco el total de erogación de fondos y el total de costo, como lo hacemos habitualmente. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? ¿Puedo explicar de vuelta lo del seguro real? Sí, El profe, no seguro entendí. real a vos te aplica el 1,2, pero Sí, me dice sobre qué te aplica. Y te lo aplica sobre la base CIF, ¿sí? La base sí. CIF incrementada en un 10%, ¿sí? Entonces, vos partís de la base CIF, ¿cómo la incrementás un 10%? La multiplicás por 1,10. Si no, le sacás el 10% y lo sumás, ¿sí? Lo Perfecto. multiplicás por 1,10 y a esa base es la que le aplicás el seguro real del 1,02. Por eso acá lo multiplicás por 0,12, ¿sí? Y eso te da el valor del seguro real, ¿sí? Acá le restás directamente el 100%, pero nada, podrías hacer 6.239,38 menos 4.680 y ponés el neto, ¿sí? Y ponés ajuste de seguro el neto. Eso Ok. es lo mismo. Y a ¿Ah? eso le agregamos el IVA. En realidad le tenés que sacar el IVA de este valor, que acá no está incorporado. Yo después en el Excel lo van a tener. Sí, acá Ah, faltó. ok. Vos tendrás Ok, que tener el ok. IVA de sobre el 21% sobre 6.239,38. ¿Sí? Listo. Está perfecto.
Gracias. ¿Estamos? ¿Queda claro, chicos? Acá lo importante es también, independientemente Profe. de estos mini cálculos, que no dejan de ser Sí. cálculos matemáticos, que tengan claro esta parte conceptual y esta parte conceptual. Sí. Sobre ese mismo seguro real, la diferencia no era del 2, o sea, del 0,02, No porque porque el 1 vos, era el... no, porque vos el 1 lo aplicás 1% sobre el CFR y tú usás Sí. otra base. A vos la compañía de seguro te cobra sobre el CIF más un 10%, no, es otra base. Ah, está bien, está bien, está bien. O lo mismo, si a vos acá el seguro real te dice 1,2 sobre FOB, ponele que te lo Claro, puedo haber lo dicho, sacaría sobre entonces el vos lo tenés que FOB. hacer 0,12 por 4,50. Lo tenés que hacer sobre el FOB. Ah, ya Y entonces no entendí. necesariamente, por eso siempre hay que ver el seguro real. Si no te ¿Sobre dice quién? nada, asumí que es sobre CFR. CFR, ¿Entendés? exacto. ¿Por qué? Porque siempre cuando ustedes no tengan no ven dato adicional, apliquen lo más simple. ¿Sí? Ahora, te debiera decir sobre qué se aplica. Sí, el seguro real te debiera decir, cuando es un porcentaje, te debiera decir sobre la base sobre la cual se aplica. ¿Sí? Ahí está, ahí ya Pero vi ten mi en error. Sí, cuenta sí, que sí. uno es FR y el otro es la base que te diga. Salvo que te diga que es FR, ¿sí? Sí, profe. Por eso yo en el primer caso, creo que vimos, le puso al lado, conseguiremos que le escribí CFR para que vean que eso era sobre CFR. ¿Está? Vemos otro. En este caso, chicos, es una importación temporal, ¿sí? Ahora lo leemos todo. Dice, la empresa BJ importa 50 motores desde Japón, ¿sí? Que van a utilizar, que va a utilizar para armar equipos especiales que en 180 días se van a exportar. Para obtener beneficios financieros, decide realizar la importación mediante el régimen de importación temporal, ¿sí? Cada motor tiene un valor FOB de 8.000. Los derechos a pagar son del 14%, el seguro internacional 1% del CFR, el flete internacional 7.500, masiva, flete interno, salida de puerto a fábrica, 6.200 de factura de monotributista, se pagan gastos de depósito fiscal por una demora en aduana de 1.800 masiva, gastos bancarios y honorarios por un total de 1.600 masiva. ¿Sí? La operación se garantiza mediante un seguro de caución cuyo costo es del 1,5% sobre el monto a garantizar. ¿Estamos? ¿Qué ocurre cuando, primero, origen Japón, ningún beneficio? ¿Sí? Segundo punto, ¿qué ocurre cuando yo voy a exportar? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando yo voy a exportar? Estos son unos motores que yo voy a revender. Cuando aplico el régimen de importación temporal, yo voy a estar garantizando derechos, tasas y todos los impuestos sobre esos derechos y tasas. O sea, no debiera estar pagando ni derechos ni tasas, ni el impacto fiscal sobre esos derechos y tasas. Garantizo al 100%. Recuerden que uno puede garantizar poniendo plata, poniendo una cobertura bancaria o incorporando un seguro de caución. Yo estoy poniendo acá todos los ejemplos con el seguro de caución porque en realidad es lo más económico para la empresa y en definitiva es la forma de, más habitual de operación. ¿Sí? Dejarle plata a la aduana no es recomendable, dejar un depósito en efectivo y hacer una cobertura bancaria, en realidad te va a salir más caro y por otro lado te quita línea de crédito. Por eso lo más común es que se genere
un seguro de caución. ¿Sí? Entonces, parto del valor FOB, 8.000 es cada equipo, por 50 equipos me da un total de 400.000. El flete internacional es de 7.500. Me da un CFR de 407.500. Y el seguro internacional es el 1% del CFR, con lo cual me da 4.075. La base CIF sería 411.575. Desde el punto de vista de aduana, justamente como yo voy a garantizar, no debiera pagar ni derechos ni tasas. ¿Sí? Sin embargo, hago el cálculo de los derechos y la tasa porque en definitiva va a ser la base que va a estar utilizando el seguro de caución para calcular el costo de la caución. Por eso yo lo incorporo en la columna de al lado. La columna que utilizamos siempre es lo que ocurriría en lo que yo voy a estar pagando en aduana. 0 de derecho, 0 de tasa de estadística, 0 de IVA, 0 de percepción de IVA, 0 de percepción de ganancia y 0 de percepción de ingresos brutos. La columna que está incorporada al lado es lo que estoy incorporando como costo adicional por efecto de lo que tendría que estar pagando de derecho, tasa e impuesto. ¿Sí? Entonces, el total de impuesto, acá también recuerden que el impuesto a las ganancias pasa a ser del 11%, ¿sí? Va a ser del 11% el impuesto a las ganancias y los derechos que yo estaría pagando, en definitiva, derecho y tasa van a totalizar 69.967. ¿Sí? Cuando sumarizo el impacto fiscal de IVA 21, percepción de IVA 20, recuerden que la percepción de ganancia es del 11 porque cuando tengo una caución siempre impacto con el 11, más el 2,5, me daría un impacto fiscal de 224.308,38. A esto le tengo que estar sumando los derechos y las tasas, ¿sí? De 69.967 y estaría armando una base que es lo que me va a estar cobrando el 1,5% sobre esa base de 294.276, que es la sumatoria de 224.308 más 69.967. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? Sí, todos los cálculos que sacamos es para poder sacar el seguro de caución. Exactamente, para poder ver cuál es la base del seguro de caución, cuál es la base del seguro de caución, y en realidad sobre esa base me cobran el 1,5 de esta base, me daría 4.414,14, y a esto le calculo el IVA. ¿Sí? A su vez voy a estar incorporando el flete interno salida de puerta, los 6.200 monotributistas, con lo cual no discrimino IVA. Le voy a estar incorporando los 3.600 de gasto bancario honorario, más el IVA. Voy a estar incorporando los 1.800 del depósito fiscal por demora, más el IVA. ¿Sí? Voy a estar incorporando el SIM, el escaneo, que serían los $28 de SIM y escaneo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, lo que hicimos en este ejercicio? En realidad, el costo, el total de erogación de fondo y el costo total de la importación, acá es muy parecido, porque lo único que se va a diferenciar es en los IVAs locales, ¿sí? Porque justamente
no tengo nada, no tengo absolutamente nada en lo que sería la carga fiscal, porque estoy garantizando al 100%. ¿Entiende lo que pasaría con una importación temporal? Si la importación no hubiese sido temporal, nada, acá hubiera pagado, hubiera tenido una base de impuestos de 481 y en realidad, obviamente, acá no es 11, sino sería del 6%, ¿sí? Si la empresa hubiera pagado todo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a otro ejemplo. Acá tenemos una importación de un vehículo, ¿sí? Por parte de un consumidor final. Acá ya me cambia la categoría fiscal, ¿sí? El valor FOB 100.000, el flete 4.200, el seguro 2.000, derecho de importación 30%, origen Alemania, gasto operativo en puerto, sin IVA 600, calcular el costo de importación. Considerar la tasa de estadística y otros gastos necesarios, sí, y otros datos que fueran necesarios. Entonces, acá, primer punto, origen Alemania, nada, corresponde todo, corresponde absolutamente todo. Categoría de sujeto tributario, consumidor final. Al ser un consumidor final, en realidad, recuerden que yo ya tengo que saber que el consumidor final va a pagar 21% de IVA, no tiene percepción de IVA, no tiene la percepción de IVA del 20%, va a pagar el 11% de ganancia y no tiene percepción de ingresos brutos. Eso ya lo tengo que conocer en la directa lectura de que es un consumidor final, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver al final otro detalle no menor, que para el consumidor final todo es costo, con lo cual el costo de la importación y el total a pagar es el mismo, porque al no ser un responsable cripto, para el consumidor final, lo que tiene de IVA, lo que tiene de percepción de ganancia, en definitiva es costo. No es que pasa a ser un crédito fiscal. Para el consumidor final todo es costo, ¿sí? Entonces, partimos del valor FOB, 100.000, le incorporamos el flete internacional, 4.200, esto me da 104.200, el seguro internacional, 1% del CFR, 1.042, el seguro real que yo pagué era 2.000, con lo cual ahí voy a tener un ajuste positivo para llegar a los 2.000, ¿sí? Mi base CIF, 105.242, a eso le incorporo el derecho del 30%, la tasa de estadística del 3%, y llega una base impuesto de 139.971. A esto le calculo el 21% de IVA, no tomo percepción de IVA del 20% por ser consumidor final. Por ser consumidor final, le corresponde el 11% de percepción de ganancia, y por ser consumidor final, no corresponde la percepción de ingresos brutos. A eso le sumo el SIM, el escaneo de digitalización, hago el ajuste del seguro, que es 2.000 menos 1.042, me da 958, es positivo porque tengo que llevar el valor a los 2.000, y calculo el gasto operativo considerando el IVA sobre ese gasto operativo, ¿sí? Y en este caso, como dijimos recién, el total de erogación de fondos y el costo de la importación es exactamente el mismo. Ojo con este aspecto, chicos. Esto muchas veces se pregunta, costo de la importación en un consumidor final, y es muy habitual que ustedes agarren y estén acostumbrados si eliminen la parte fiscal. Tengan en cuenta que para el consumidor final todo es costo, ¿sí? Para el consumidor final todo es costo. Con lo cual, el costo de la importación y el total a pagar en el consumidor final es exactamente el mismo. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, hasta acá? En este caso, al ajuste del seguro no se le saca el IVA, ¿no? No, porque tengamos en cuenta lo siguiente. El seguro, si lo contratás internacionalmente,
siempre va a ser sin IVA. Solo va a Claro. tener IVA si la contratación la haces acá en el país, con una compañía Ah, local. exacto. Sí, sí, Si está vos lo bien, no, contratás en el exterior, no tenés IVA. listo. ¿Sí? Profe, ¿la ganancia es del 11% porque es consumidor final o porque es un Porque es consumidor bien de final. uso? Ah, ok. Porque es consumidor final. No, no, bien de uso, olvídate. No es un bien de uso. No, ¿por qué decir que es un bien de uso? No, me equivoqué, El perdón. consumidor final no tiene bienes de uso. Claro, El consumidor final lo es todo confundí. consumo. ¿Sí? Sí, sí. Es consumo. Siempre el consumidor final, traiga lo que traiga, es todo consumo. No, no existe. El bien de uso es aquel bien que tiene una funcionalidad de bien de uso desde el punto de vista de empresa. ¿Sí? Pero para el consumidor final siempre va el IVA al tope, al 21%, ¿sí? Y 11%, chicos, si ustedes van a la teoría, que es muy poquito, no es mucho lo que yo les mandé de teoría, ahí dentro de la teoría te va a decir que el consumidor final tiene el 11%, ¿sí? Esa es la parte que tienen que tener clara, porque ahí es donde no se equivocan. ¿Está, chicos? ¿Alguna otra Sí, duda el con otro esto? era el 6, el otro era el 6%, ¿no? Cuando era Siempre, a ver, responsabilidad. ganancia siempre es el 6%, siempre, en todos los casos, cuando es responsable inscripto, siempre del 6%, siempre, salvo el consumidor final, que es del 11%. Y cuando vos tenés que calcular la caución, que no es que el 11% va acá, cuando tenés que calcular la caución, en el cálculo de la caución va a tomar el 11%. Pero en el armado, en todos los casos el 6%, salvo el consumidor final, que es el 11%. ¿Sí? Sí, sí. Y si obviamente tenés un certificado de no percepción, desde ya que un consumidor final nunca va a pedir un certificado de no retención porque no es inscripto. Vos para pedir el certificado, primero tenés que ser inscripto. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra duda con este caso? No, No, no profe. importa, no. Bueno, voy a cortar este Zoom, así no queda tan largo, ¿sí? Y entramos en el otro Zoom de la página ya instantáneamente. ¿Estamos? Bueno. No, nos vemos en instantes inmediatos.